Ahí, sí, ahí. Hola, ya, sí. Y vamos a grabar la primera clase. Esperemos que quede más o menos bien, que se escuche un poquito. Hay un montón de gente chévere, pero no lo van a ver. ¿Puede? En los comentarios denle like y suscríbanse, así que se dice. Ok. Les hablaba de que vamos a ver ecuación patrimonial. Y les preguntaba un poco qué saben como ecuación patrimonial. ¿Qué tienen en la mente con respecto a ese concepto? Es como colocar todos los movimientos de la empresa, por lo menos los más importantes, creo. Ok. ¿Hay más? Es como crear un balance de lo que entra y sale de la empresa, como tener un control. Ok. ¿Por allá? Nada. ¿Por aquí? ¿Está bien, sabe? Bueno. No he practicado la teoría todavía. Vale, no mentira. Les hago un poquito de perspectiva. La ecuación, como cualquier ecuación, es una igualdad matemática. Por ende, siempre está en balance y digamos que siempre tiene que dar a cero con la forma en la que lo completa. Y es el fundamento esencial que se utiliza para enseñarles lo que es la partida doble. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de entender la partida doble? Porque en la práctica, uno cuando hace contabilidad, uno no usa la ecuación, uno hace haciendo. Pero ¿qué pasa? La ecuación se utiliza para ayudarnos a entender cómo funciona la partida doble. O sea, para todo cargo existe un abono. ¿Quién es el papá de la contaduría? Eso es mentira. O sea, sí, es popular él porque él fue el que lo globalizó. ¿Quién es el otro? Ay, Boglioli, Oye, esta gente sabe. Cotrugli, Benedetto Cotrugli. Lo que pasa es que a mí me enseñaron eso poquito, entonces estoy como incorporándolo a lo que estoy dando ahora. Sí, eso es un comentario. Lo que pasa es que Luca Pacioli escribió un libro que se llama La suma aritmética proporcional y proporcional. Está en italiano. Y él se hizo famoso porque tuvo la oportunidad de distribuir eso mucho. Porque tuvo un método de imprenta que lo ayudó mucho a distribuirlo. Y en ese libro habla sobre los principios de la ecuación, que son como 6. Sabemos las memorias, es mentira. Así como la teoría, los principios ya son los más. Pero, esencialmente, digamos que lo que nos trae a la ecuación es que para todo debe existe su haber, para todo cargo existe su abono. Teoría de partida doble, teoría del cargo y del abono. Como que todo está en balance. Ojo, que todo esté en balance no significa que sea neutral. ¿Sí me entiendes? Sí, okay. O sea, uno puede estar así, balanceado, y esto no es neutral. ¿Sí me entiendes? Entonces, es para que tengan un poquito esa concepción. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la ecuación contable? Activo más costo. ¿Activo qué? Activo más costo más gasto es igual a. Ya ahí rodaron. Es igual. Activos igual, pasivos más. Ya ahí rodaron también otra vez. Patrimonio. Patrimonio, hablen bien. Ellas son estudiantes de educación superior. Buenos días, bienvenidos. Más patrimonio. ¿Cómo está tu nombre? Andrés. Después hacemos una lista porque es importante. Si vienes con cámara, ¿no? ¿Ah? ¿Vienes con cámara? Sí. Que se la foto porque yo estoy para allá. ¿Qué? Ok. Esta es la ecuación contable. Lo que estaban diciendo de costo es esta ecuación contable ampliada. Ojo, no está mal que le digan eso también así. Yo sé que digo, cuando le gallo un poquito porque hay que reírse. Para gracia. Poético. Claro. Ok, ahora les pregunto yo. ¿Qué es un activo? un bien. Bien. Ah, pero si quieren hablar, levantenme la mano. ¿Qué problema? Allá. Ok. Lo que ella dijo. Lo que ella dijo, que oye, qué bárbaro, qué grande. Sí está grabando todavía, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Ok. Es un pasivo. Una deuda. En la mano. Los deberes. Deberes, ¿ok? Obligaciones por medio de un contrato. Ok. Allá. Ah, matrimonio. Es como el capital. Ok. Allá. Ok, vamos a volver para acá. ¿Alguno ha leído el marco conceptual? ¿Saben qué es el marco conceptual? Ni idea. Bueno, en el mundo hay gente muy pro en la contabilidad que nos lleva años luz a nosotros y hacen lo que son las normas internacionales. Son las NIC, que es el IAB, International Accounting Standard Board. El comité Hay que practicarlo. Sí, hay que practicar el inglés. Es el Comité Internacional de Estándares Contables, creo que es así. Ellos emiten las NIF y las NICs,
que las NIF son las normas de información financiera y las NIC son las normas internacionales de contabilidad. La primera NIC, que se llama NIC 0 o marco conceptual, abarca los conceptos fundamentales internacionalmente más aceptados, lo más general. En ese marco, aparte de explicarte un montón de cosas que son esenciales para entender las normas, te explican las bases conceptuales de lo que es activo, pasivo y patrimonio. Cuando te habla de pasivo, de activo y de pasivo, te pone 3 características con cada elemento. Por ahí dijeron que los activos son bienes. Sin duda, los bienes son un activo, pero ¿qué es un activo? No es tanto un ejemplo, sino conceptualmente hablando, un poco más abstracto, ¿no? La explicación que da el marco, me perdón si no me acuerdo exactamente bien, coño, hace tiempo que lo leí, me toca leerlo entre poco. Ellos hablan de bienes y derechos sobre los que ustedes tienen control y esperan recibir beneficios económicos futuros. Esas son las 3 características. Son bienes económicos, algo así, sobre los que ustedes tienen posibilidad de controlar y le esperan recibir beneficios económicos futuros. Ay, ¿cómo se come eso? ¿Ustedes qué creen que es eso? Si yo les digo, esa moto que te ¿esa moto qué es? Es un activo. ¿Por qué? Porque es un bien material de la empresa. Ya. ¿Están? Porque es un bien material de la empresa. Ay, yo soy una empresa. No, pero la moto. Ponte que. Oye, me halaga, ¿vale? Soy un empresario. Buena, Es un ejemplo, pues. Un está ejemplo. bien, te estoy mandando gallo. Hay que reírse. Si no se ríen, no fluye mejor la cosa. Claro. Ok, efectivamente, identifica fácil que es un bien. Mm. Es un bien material, chévere, bien. Se usa para transporte. Entonces, ¿yo tengo control sobre él? Sí. Mío, es mi derecho. Yo tengo un beneficio de él. ¿Cómo tú No es tienes que necesariamente conocer económico, también ¿Cómo puede que conoces sí, que se por puede eso interpretar de muchas maneras. Entonces, tú puedes contar pero sí, tío, claro, contar como este caso es un tema personal, es de repente un poquito menos visible el tema pecuniario, porque no es dinero directamente que genera. Pero si de repente yo fuera un empresario, como mi compañera ya me vio que era empresario, y yo trabajaba con mi motico, definitivamente sería mi espíritu, conceptualmente hablando, porque lo voy a utilizar para tener beneficios económicos futuros. Y tiene un valor de por sí. Ahora, cuando hablamos de pasivo, lo mismo al revés. No, lo mismo al revés. Allá, ¿no es el nombre? Valentín. Nos dijo obligaciones contractuales. Por contrato. Por contrato. Ok. El pasivo no se restringe a obligaciones por contrato. Sin embargo, es lo más común. Le haces una pregunta. Ah, todavía no. Cuando habla de pasivo, definitivamente habla de obligaciones en las que hay que ceder algo, en lo que nos comprometimos a algo, y ese algo tiene la posibilidad de generar beneficios económicos futuros. Es decir, para pagar un pasivo hay que entregarlo. Para cancelarlo definitivamente, porque hay refinanciamiento y mil vainas más. Pero en esencia es eso. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Dígame un ejemplo pasivo. Deudas con terceros. Muy bien, ok. Cuentas por pagar. No es lo mismo. Está bien, claro que sí, vale. Lo que pasa es que te ubicas con la cuenta. Porque la cuenta nos ayuda a identificar. Ahora le pregunto yo, ¿qué es una cuenta? ¿No han leído el libro de...? Sí, que. Es otro pedo. No, hay uno que es más amigable. Que es un cuaderno Marco Olivo. ¿No se lo han mandado? Ay, no, vale. ¿Qué clase de universitarios son esos? ¿Qué echalente y lee? ¿Qué más? No, me entiendo, tampoco así. Tienen que lleguen a superior. Es donde se registran las operaciones. No, hiciste trampa. Claro, tengo miedo. No, eso es trampa, eso está totalmente válido. Ok. Ese es un concepto muy bueno. ¿Alguien tiene algo más? ¿No? Ok, yo le voy a dar mi concepto de lo que pone en cuenta. Las cuentas son reflejos de la realidad. Sí, esa cara es oiga, filosófico. ¿Por qué yo digo eso? Porque efectivamente eso es lo que reflejan. Solo que lo hacen de una manera numérica, pecuniaria, con moneda. La contabilidad no se restringe a moneda, a contabilidad monetaria, quiero decir. Pero esencialmente es lo que empezamos a ver. Entonces, si las cuentas son representaciones de la realidad que nos ayudan a medir pecuniariamente, efectivamente cuando hablamos de cuenta por pagar, hablamos de un pasivo, pero estamos identificando una obligación con tercero, que en este caso es un crédito comercial. ¿Sí, verdad? Sí. Si en el crédito comercial es, Financiero. ¿y cuál es la diferencia?
Que uno es efecto y otro cuenta por No, favor. eso es a nivel de clasificación. Uno es por pagar y otro es por cobrar. No, No, uno es débito y uno es crédito. tampoco. Que uno es No hemos llegado. Sí, mira. Eso tiene un poquito más de validez, pero Ya, analiza. ¿qué dijo? Sí, es que uno es por cuotas y otro un solo golpe, un solo pago. Ah, ok. O sea, por lo menos si ustedes... Ah, parece que le Pero dicen si un giro. solo pago sería contado, ¿no? No, porque pueden pagarlo después. Por eso es que le dicen giro. Ah, No, los giros son una cosa bárbara. Yo antes traía un giro. ¿Otra vez lo traje? No, ¿verdad? Se me perdió. Yo tenía un giro. Esa no se Creo que lo ibas a explicar, pero al final te fui por otra cosa, pues nadie entendió la vaina y te quedaste ahí. Es mejor no enrollarse en eso. En fin, cuando hablamos de crédito comercial es porque surge de la práctica comercial, de la compra, de la venta, del activo comercio que se desarrolla en el día a día. Si ustedes van ahorita y van para el redondo, que va alguien dijo los pequeños, Ok. y piden un pequeño y no lo pagan, sino que, coño, no te ahí, eso sería crédito qué. Sí. Ok, es financiero. ¿Por qué dice financiero mi padre? Comercial. Porque dice comercial. Si van a decir algo, tienen que justificarlo. Crédito financiero porque te están dando como Porque es una compra, ¿no? una compra. Y Bueno, pero si es una compra no es comercial. Porque si estás ya va, déjame organizarla. En ambos casos están siendo financiados. En ambos casos están siendo financiados. Lo que pasa es que en una, la estructura surge como una práctica en plazo, si es eso. Y también te genera interés, ese tipo de cosas. La financiación siempre tiende a generar interés. Los giros pueden prestarse más para eso que las cuentas por cobrar. En gran medida va por ahí. Con respecto a la factura comercial, que es lo que generalmente cuando uno pues, le dan una factura y tiene pendiente de pagarla, es cancelarla y ya, muere ahí. Los intereses son un instrumento financiero bien complejo que ya hoy en día no se usa, pero eso tenía como 20 personas con un solo giro. Una cosa bárbara, o sea, cuando yo hacía un giro contigo, yo era el girador y tú eres el girado, no recuerdo cómo los nombres. Yo te debía a ti y tú tienes que cobrarme a mí. Ah, pero podía meterse una tercera persona que era como el respaldo de si yo no te pagaba. Ah, pero podía meterse una cuarta persona que era la que me cobraba si no me cobrabas tú. Pero yo podía endosar el giro y dárselo a alguien más para que no me cobrara. Es una vaina de N. Pero eso ya no se utiliza. Pero el tema del financiamiento es un tema profundo. Retomando todo esto de salir de financiero, de salir de cuentas, de volver a pasivo. En esencia vimos un caso de una deuda. Hay una obligación y esa obligación lo que nos obliga precisamente es a desprendernos de un bien que tiene la posibilidad de generar beneficios económicos futuros. ¿Sí lo ven? Por ejemplo. Dinero. ¿Con qué pagas tú una cuenta por pagar? Con dinero. ¿Y el dinero qué es? tu activo. Es un Claro. activo. Y entonces, si es un bien, ¿cuáles son las características del activo? Ahorita, vale, no sean ancianotes, no que sí. Bueno, no hay problema, adelante. Envié la ubicación por el grupo. Les iba diciendo. ¿Le avisaron por el grupo que estábamos aquí? Sí, no, yo envié la ubicación Gracias. porque la gente estaba perdida. Es duro porque mi teléfono se pone gay y no manda los datos. Dale, tranquilo. Ok, entonces. Ay, me acabo de acordar de algo. Se jodió. Ah. No creí que era alguien más, disculpe. Les iba diciendo lo de pasivo. Entregaron un activo, que es un bien económico que ustedes tienen control y que él tiene posibilidades de generar beneficios económicos futuros, porque ustedes con dinero pueden generar más dinero, Sí, ¿cierto? O pueden comprarse algo o ¿sí me entienden? claro. Sí, yo sé que es un poco conceptual y de repente ningún profesor se lo va a dar así. Porque yo intento hacer lo que los profesores no hacen. No, no estoy diciendo que son malos, me entiendan mal. Lo que quiero decir es darles algo una perspectiva diferente a lo que ya han visto. Porque repetirles lo mismo no tiene sentido. Porque si no, es como si yo fuera una maquinita y tiene sentido. No tiene sentido. Siempre me gusta como expandir en la visión. Lo mejor que puedo, porque tampoco que yo sepa mucho. Ok. Entendiéndose un poco más, qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio. Es como el capital. Son obligaciones como los propietarios. Ok. Es como, es como el capital neto de una que puede tener una empresa. Por allá. Tranquilo. No. Llegaron ahorita, parece. No es el link. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de patrimonio, el marco conceptual lo define de una forma un poquito
regular. Porque él dice que es la diferencia entre activo y pasivo. Solo dice algo así, una diferencia matemática. Sin embargo, el patrimonio no se restringe a eso. Porque es como lo decía él. Gabriel. Me perdonaron el nombre, de verdad. En el grupo hay 98 personas, no es mentira. Es el origen de todo. Porque volviendo al tema de que esto es una igualdad, esto viene de aquí. Esto que está aquí se origina de este lado. Lo que lo provee, digamos con peso, es esto. Esto lo proveen de terceros y esto lo proveen los dueños. Y esto es lo que se posee. Por eso es una igualdad. Porque representan lo mismo, porque es la misma cosa, pero tiene dos significados al simultáneo. Recuerden que la ecuación se evoca a una contabilidad de una entidad que tiene una intención generalmente de beneficio, siempre de equilibrar, ¿no? No tiene que ser necesariamente lucro. Pero siempre hay alguien que aportó lo que se va a usar para usar, precisamente. ¿Sí lo ven? Entonces el patrimonio es el aporte inicial de la entidad. Y más allá del aporte inicial es lo que posee la entidad en el sentido más amplio, más abstracto que puede tener. ¿Qué hablaban de capital? ¿Nunca han escuchado eso de... Ok, no soy comunista por si acaso. De Marx, que dice que los tres factores del... Los tres factores, no me acuerdo de qué carajo, son capital, trabajo y tierra. Sí, por ahí. Los tres factores económicos, algo así. ¿Cómo? Eso también es lo que pasa de representar el lado afirmativo. Ven, aquí quiero irme con el ejemplo un poco, no porque, insisto, no es un tema político, es un tema conceptual, no está realmente mal desarrollado. Cuando él habla de capital, trabajo y tierra, capital con K, de trabajo habla como la fuerza física que uno tiene. Cuando habla de tierra, habla de los bienes físicos, habla literalmente de la tierra. Y cuando habla de capital, habla de poseer, de ser, el dueño. Entonces, cuando vamos a patrimonio, son precisamente los dueños, los que poseen, los que son dueños de esas cosas. Y en general eso se originó con un concepto bien denso que es la acumulación originaria de capital. Eso tiene que ver con generar el poder, pero bueno, eso es otro tema que no es contabilidad. Pero hay un dato de esta de culturización. ¿Bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Aunque no se ve en el teléfono lo que está escrito. Así que aquí dice activo, pasivo, digo, y para No sé denunciando. si la tiza blanca servirá para eso. Gracias, bueno. Esta tiza verde no es la memoria, menos mal que me dijiste. Ok, entonces, hablamos ahorita de ecuación contable. Ahora si hablamos de ecuación contable empleada, ¿cómo es? Activo más costo Más corto, ajá. más gastos igual a pasivo más ingreso más capital. Pasivo más ingreso más capital. Ok. Entonces, ¿qué están añadiendo ahora? Bueno, más o menos. ¿Qué están añadiendo ahora a comparación a lo que teníamos antes? ¿Qué hay de diferente? Elementos positivos. Ahí sí. ¿Elementos qué? Ahí sí. Negativos. Son negativos si los meten en un solo lado y tienen que cumplir una función. Exacto, pero no van todos en un solo lado. No. Vamos para Por allá. lo menos. Ah, bueno. No, dime. No. Si tienes una pregunta, dime. No. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos aquí. Activo es igual, pasivo, más capital. Bueno. Patrimonio. A mí no me Patrimonio. gusta poner capital. No es que esté mal, pero no me gusta. ¿Sí? Sí. Si yo despejo esto, puede quedarme A menos P menos P. Y de otro lado va a cero. Porque las igualdades tienen la característica de que siempre dan cero. Eso es algo matemático. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es añadir tres elementos más para hacer la ecuación contable empleada. ¿Cómo lo añadían al principio? Activo más costo más gasto. No, claro, esa es ya hecha. Pero al principio no lo añadí de otra forma, que es lo que dice los negativos. Creo que es ingreso, gasto. Me voy a poner directo una aquí. Costo. Hablaban de los tres elementos negativos. Al revés, primero viene ingreso y después capital. Eso no es mal de morirse. Suma conmutativa, mi pana. Propiedad de la matemática. Va para allá, va para acá, da igual.
Preocupante fuera que estuviera dividiendo. No, multiplicando también es multiplicando. El orden de los factores naturales del producto. ¿Qué pasó? Pues Pitágoras y nosotros. En cambio, si ya lo pasas para acá, No caño, es un coño matemático. Por este lado, voy a hacerles otra ecuación. ¿Ya alguna idea de qué significa esta U? Utilidad. Muy bien. Por eso decían los elementos negativos, pero este está positivo. ¿Sí? Claro, si tú lo añades de este lado, luego tienes que despejar, o lo añades de este lado y tienes que despejar y ves cómo queda. Pero al final la ecuación contable ampliada es esta. Entonces, los elementos en amarillo, ¿qué representan? ¿Tienen alguna idea? Lo- ¿Cómo? ¿Les suena eso? Vamos a ponerlo así. Posición financiera. ¿Y los azules qué representan? Ya voy a explicar qué es. Ok, pero eso se llama... No. Conceptualmente hablando. La base es que rendimiento, yo me acuerdo. Yo sé que estamos haciendo muy conceptuales. Les prometo hacer el ejercicio, no lo voy a dejar más. De corazón. Pero no me quiero, insisto, no quiero que se vayan con lo mismo. Mucha gente que yo conozco, que yo he visto dando clases lo que hacía llegar, son ejercicios y hacen cosas. Y yo dije, si yo me paro ahí, yo no voy a hacer esa vaina. Pero bueno, y estoy aquí parado. Tenemos dos conceptos que se nos añaden aquí. Posición financiera y rendimiento financiero. ¿Qué se imaginan cuando hablamos de posición? No hablamos de financiera, hablamos de posición. ¿Eso no es una posición? Ok. Digamos que es una postura en un momento dado. O sea, hoy, Se 17. encuentra bien, si se encuentra... ¿Cómo se encuentra más que si bien o mal? Bien. 18. Gracias, sí, por eso. No, paso perdiendo el tiempo. Hoy, 18 de junio, a las no sé qué de la mañana, yo estoy aquí paradito, así, derechito. Esa es una posición, pero también por eso, chao. Voy a estar como que levantado. Ahora, imagínense que yo voy a evaluar cómo yo me muevo de este punto hasta aquel punto. Eso ya no es posición, porque me estoy moviendo. Y yo puedo moverme de muchas maneras. O sea, me puedo mover de espalda, de frente, de lado, agachado. Y el cómo me mueva determina mi rendimiento. En qué tan eficiente soy para llegar hasta allá. ¿A qué quiero ir con todo esto? Yo puedo ser una persona alta y moverme hacia adelante. Sí. O puedo ser una persona chica y moverme de lado y ir hacia allá. Si traspasamos este ejemplo a lo que es financiero, imagínense una empresa, cualquiera, díganme uno. Polar. ¿Qué tan grande es Polar? Coño, entonces ella va a caminar así, grande. Esta es su posición. ¿Cómo va a rendir? Uno se imaginaría que también grande. Depende Dependiendo de los... de la gestión que se haga. ¿Entienden lo que quiero decirle? Cuando hablamos de posición, hablamos de lo que se tiene. Que cuando hablamos de activo, pasivo y patrimonio. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de cómo utilizan eso para generar, para producir, para mantener, para moverse. ¿Sí quedó bueno explicado así? Sí. Entonces, como estamos hablando en términos monetarios, el rendimiento no se mide en un movimiento físico, sino se mide en ganancia, en utilidad. Sí. En función de lo que ustedes inviertan o cómo lo inviertan, ves que van a tener ingresos o pérdidas, o sea, ganancias o pérdidas. El marco conceptual, si no me equivoco, también define los conceptos de ingresos y gastos, porque no habla de costos en ningún momento. Y habla de ingresos como aumentos de activo o disminuciones de pasivo. Es decir, un ingreso es un activo adquiere más valor o un pasivo pierde ese valor. O gastos, que gastos incluyen en cierta manera tanto costo como gasto dentro del marco conceptual.
porque en esas normas no hablan de costo, una disminución de activo o un aumento de pasivo. Dígame un ingreso. Venta. Ok, ventas de crédito. Estamos hablando de Polar, ¿verdad? ¿Qué vende Polar? Ahí la paga. Cerveza. Oye, poético. Si yo vendo muchas cervezas de Dinapán, vendo muchas. Coño, gracias. Me salió el corazón. Sí, sí, el Sí. corazón. ¿Yo voy a recibir qué? Un ingreso. Ok, no, pero digamos materialmente, no lo veamos conceptualmente como una cuenta. Dinero. Dinero. ¿Y el dinero qué es? Activo. Entonces esto va a aumentar. Mm, ¿Sí lo ven? Claro. Y si yo ahora, en vez de vender, digo, coño, quiero meterme en un negocio nuevo, pero necesito pedir ayuda porque no me alcanza el dinero que tengo ahorita, falto de liquidez. Liquidez es que no tengo efectivo, o lo más cercano a efectivo. Voy y busco... Liquidez es el nivel de efectivo que posee. Voy y busco a un banco chévere. Valeco. Coño, mal, ahí. Yo voy, llego a Banca ver, amiga. miren, por favor, préstenme tantos millones de dólares, de bolívares, de soberanos, de digitales, que yo les prometo que con eso iba a ser un realero. Y se sigue chamo, toma, agarra ahí pues. Ese dinero entra. Ok. ¿Qué pasó ahí? No cuenta por favor. Chévere, tengo un pasivo. Y me dice, es un préstamo, chévere, tengo el pasivo allí y recibí un activo. ¿Verdad? Toqué dos cuentas de posición. Ahora me dice que yo voy y en vez de invertir y gastar, no sé qué más, porque yo soy bárbaro, voy y compro un carro. O bueno, no, un carro no, por ejemplo. Voy de viaje. No voy de viaje, por ejemplo. ¿Cómo registran ese gasto de ese viaje? Claro, un gasto. Un gasto. Porque no está relacionado con el costo. Ya vamos a hablar de lo que es costo. Chévere. Si yo registro el gasto, significa que salió dinero. Si salió el dinero, ¿qué pasó? Disminuye un activo. Disminuye. No, el pasivo ya está aumentado ya. Ahora porque ya debe. Ok. Exacto. Ahora imagínense que yo debía en dólares. Debía $1000, porque yo soy malo. Y el dólar hoy está en 4 y mañana está en 7. Lógicamente, porque tenemos una práctica de una realidad venezolana muy arrecha. una vaina que no, esto no lo entiende ni. Coño, iba a decir economista, mejor no lo digo porque sería faltarle respeto. Esto no lo entiende nada, ni la gente de Harvard. Y subió a 7. Ahora debo más plata, ¿verdad? Claro. Tengo que registrar que mi pasivo aumentó, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora debo más dinero, digamos, en bolívares. En Bolívar. ¿Y lo ven? Eso aumenta mi pasivo y si yo lo registro como qué, sí, ¿no? Sí, la cuenta aumenta, pero la cuenta de pérdida, que es lo que está ocurriendo porque estoy perdiendo, porque ahora debo más, es un gasto, no es una pérdida, quiero decir. Las pérdidas son gastos. Aumenta el pasivo, ¿sí lo ven? Va a gasto y cumple el concepto de que aumenta el pasivo. Se puede aumentar el pasivo o puede disminuir el activo. Como el concepto de ingresos puede aumentar el activo o disminuir el pasivo. Yendo al ejemplo, creo que no sé si alguien de los que está aquí me preguntó los descuentos por pronto pago. Y me dice que yo tengo esa deuda y en vez de que subió, antes de que suba yo digo, no, voy a pagar eso rápido, voy a pagar, lo pedí hoy, era para pagarlo en 30 días y lo voy a pagar en 15. Y yo llego, toma, aquí están tus $1000. Me dice, coño chamo, tú sí pagas rápido, dame 800 ahora sí. Yo le doy 800 y yo me vengo con mínimo 200, yo voy a pagar 1000. Claro. Esos 200 son un descuento porque pagué el crédito el más barato, digamos. No es exactamente por allí descuento la palabra, pero quiero seguir el ejemplo para no se pierda. No, sí, descuento. Me entra como un ingreso porque yo iba a pagar más y pagué menos. Obviamente. Y el ingreso no me aumentó el activo, me disminuyó el pasivo porque yo iba a pagar 1000 y pagué 800. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿De corazón? Sí. Ahora busco un ejercicio, no me hace un ejercicio. ¿Sí? Y ya la cosa se puso muy...
Si es tarea, No el es que- tarea. Ok, ya va, yo no dije que lo esté diciendo. Yo dije, si el que sacan es tarea, lo voy a vetar de esta O vaina, sea, ¿no? un ejercicio práctico que ella nos mandó. Moca pues. La básica. Exacto, dice que eso no es evaluado, sino que pone tú. Ella dice que ella va a poner a practicar, pues. Ella no te va a explicar el lunes. Está bien, vamos a hacerlo. Ajá, cuando dicen ellas, hablan de Marina, ¿entiendes? Exacto. Marina es lo máximo. Sí, es verdad. Pero antes de empezar, yo tenía una duda. Cuéntame. ¿Sabes que en el ejercicio dice efectos por cobrar bolívares 600 y cuentas por pagar 1700? Entonces en una fecha del ejercicio dice que se cobran los libros que estaban pendientes por cobrar y se pagan las facturas aportadas por los propietarios. Ahí que dice aportadas por los propietarios afecta a mi capital porque es obligación con propietario. Vamos a llegar hasta allá, te lo prometo, porque vamos a hacer ese, ¿no? Ajá. Lo vamos a hacer, vamos a resolver, vamos a caer en todo el detalle ahí. Sí, o sea, Eh, nos estamos adelantando a la clase que tenemos el lunes. Ok. Yo antes decido pasar a la gente a la pizarra, pero como está inestiza, yo sé que es un fastidio que se usa las manos, así que no le voy a hacer. Pero si vieron en otras condiciones, vienen para acá. Una cosa que les comenté que casi se me pasa. ¿Qué diferencia un costo de un gasto? Y el costo es algo Que el gasto es para invertir. Es por ejemplo un gasto, pero que a futuro tú le vas a ver ganando. Ok, ajá, por acá. que el gasto es cuando cancelas un servicio por terceros o de telefonía. ¿Alguien quiere aportar? Y un ingreso Diga. es ingreso por ventas o por otro servicio. Ok. Enfocándome en el tema del costo y del gasto, la diferencia más grande entre costo y gasto es que los gastos, primero, no son recuperables. Es decir, como ella bien lo decía, tú lo gastaste y ya se fue. Los costos, la idea, o sea, están diseñados para que tú los recuperes porque los estás invirtiendo en algo. Y lo estás invirtiendo en tu actividad. Es decir, si yo soy mototaxi y yo gasto en aceite o gasolina, mejor aceite no gasolina, y yo luego mototaxeo, eso es un costo para mí, porque lo necesito para poder desarrollar mi actividad económica. Pero si yo uso la moto para ir a pasear y le echo gasolina, no puede ser un costo porque no pretende relacionarse a una actividad económica, sino simplemente a otra cosa. ¿Sí lo ves? La gran diferencia entre costo y gasto es la relación con la actividad económica. Exacto, pues estás echando gasolina y estás Porque es el mismo. metiendo algo que es para tu beneficio. Exacto, porque el concepto es el mismo, es echar gasolina, pero es el cómo lo uso en la actividad económica, lo que lo termina transformando en costo de gasto. Sin embargo, eso tiene unas profundidades más densas. Pero tengan en cuenta, eso, lo relacionado con la actividad económica, esa es una de las diferencias. La otra diferencia es el retorno de la inversión, digamos. El costo se recupera con el precio, con lo que la gente nos paga en el servicio de la venta. El gasto no se recupera nunca. Los costos son recurrentes, van siempre ocurriendo porque están relacionados a nuestra actividad económica y los gastos pueden ser muy espontáneos. Yo puedo pagar un junior y no pagarlo nunca. Ok. Pero yo de repente yo produzco harina pan y tengo que pagar paquetes de harina pan todos los días. ¿Sí lo ven? Ahora, por favor, me leen el enunciado. Alguien que lo lea. Se crea la empresa con el siguiente aporte a sus propietarios. Caja, bolívares 500. Banco, bolívares 14.000. Activo. Inventario de mercancía. Ok, ¿te puedo tener un momento? Vamos leyendo uno por uno y le voy preguntando a la sala cualquiera si vamos de una vez clasificando. ¿Va? ¿Sí? Es clasificar los tipos. Esto es para que practiquen, no para que yo se los haga. Yo los voy a guiar. Eso Ok, está muy ¿puedo claro. leer? Desde primero, por Ayer estaba hablando. Y lo busqué y Se crea la empresa con el los tipos siguiente de aporte a sus propietarios. Caja, 500 bolívares. Cada 500 bolívares. activo. Ok. Banco, 14.000 bolívares. Mano de aquí. Inventario de mercancía, 1.000 bolívares. Activo. ¿14, no? 1.000. Mobiliario, 2.000 Colocaste bolívares. 11.000. Perdón, mis números son chuecos. Es 1.000. Inventario de mercancía. No, es 1.000. Ah, coño. Perdón. Ajá. Mobiliario 2.000.
No le paren a lo de arriba, yo sé que no quedó bien. Vehículos 2000. 2000, sí. Vehículos 1000. Sí, más chiquito. Vehículos 1000. ¿Dónde le han sobrado? Efectos por cobrar 600. Y cuentas por pagar 1700. Ah, sigo. Ah, pues nada, como. Y en ese momento se abre el portal, Ok. sale Thanos, ¿Eso cuadra? Sí. pero sale Thanos. Así no. ¿Por qué no cuadra? Porque la igualdad tiene que dar igual en los dos lados. ¿Y cómo sabe que no iba? ¿Le sumaste? ¿De qué? Lo sabes porque lo hiciste, no me estás justificando bien, vamos, sí se puede, sí sabe la razón, porque sí la sabe. Estamos creando la empresa, ¿cierto? Si estamos creando la empresa, cuando hablamos de la ecuación, cuando al principio, que dijimos que el activo viene de dos lugares. En este caso, si lo estamos creando, ¿de dónde viene? Listo. Lo que falta es eso. Y efectivamente lo que ellos aportan es el equivalente a todo esto. Pero el equivalente todo eso menos el pasivo. Efectivamente. Porque tienen que tener la diferencia. Porque a pesar de que no lo parezca, esto también es un aporte. Porque uno como propietario también puede invertir deuda. Así sea para sacársela del bolsillo de ellos, pero la pueden meter. No es incorrecto, digamos. No es trampa, por decirlo así. Entonces aquí falta capital. ¿Cuánto sería? 27,400. ¿Y la calculadora? Arrecho. ¿Confiamos en ella? Confiamos en ella. Yo tengo que buscar mi calculadora científica. Ok. No, pero para el parcial del juego, le tengo que buscar. Le tengo que buscar porque no creo que me saque el teléfono para sumar. ¿Segura que eso es? Ya va. Gracias. Completamente cata, chico. Ok. ¿Qué es esto? Este es el aporte inicial. Aquí creamos la entidad. ¿Cómo se llama la entidad? Ah, pero ya. Entonces, la capital, El capital. el capital se define restando eso. O sea, Matemáticamente hablando, sí. ¿Te acuerdas que cuando les dije el concepto del marco conceptual, él decía que simplemente era la diferencia entre activo y pasivo? Fíjate que es lo que acabamos de hacer. Para determinarlo en estos ejercicios se hace esa práctica. Pero fijo. Sí, Es la suma de los pasivos menos. No, la suma- no, la suma de los activos menos el pasivo. exacto. Al revés también debería darte, pero hablando técnicamente puede ser que se me entienda. Porque en teoría el activo debería ser mayor que el pasivo en un aporte inicial. Es lo lógico, ¿no? Chévere. Ya terminamos aquí. Creamos como es automotriz. ¿Qué? Comercial automóviles nuevos, compañía anónima. Hoy todos somos automóviles nuevos, compañeros. ¿Cómo se llama? Automóvil nuevo, compañía anónima. Muy bien. ¿Cuál es nuestro siguiente registro, por favor? Se compran vehículos para la venta a por compañía anónima por 500 bolívares a crédito comercial, factura 450. Ok, ¿cuál es la actividad económica de nuestra entidad? Vender vehículos. Ay, ¿cómo se llama? Compra y venta de vehículos. ¿Dónde dice eso? Ah, Ah, ya. ¿Y entonces cómo saben que esa es actividad económica? O Ustedes. sea, leyendo los movimientos, eso es. Ok, Ahí la un dato. empresa se dedica a la compra y venta de vehículos y utiliza. Así se justifica esa vaina. Pues, ¿a qué voy con esto? Ustedes como profesionales que ya están formándose, como estudiantes que son ahora, mi recomendación para cualquier cosa que hagan que tenga que ver con leer, antes de emitir una palabra, leanlo completo. Hasta el final. Y después de que lo hayan leído, les van a decir, mira, esto así. No antes. Porque si no leen completo, no tienen toda la información disponible, no pueden tomar la mejor decisión posible. Si eso es así, tienen un riesgo grande de decir algo que no es. O pueden decir algo que es y no ser capaces de justificarlo, que yo creo que es hasta peor. Porque quedan como repetidores y ya. ¿Sí?
Entonces, cuando vayan a hacer un ejercicio, cuando vayan a hacer un examen, no lean y resuelvan. Ustedes sueltan tu vaina, se sientan, así, relajados, leen. Cuando terminan de leer, ahora sí, muchas gracias. Me ha servido a mí, le ha servido a gente, les aseguro que les servirá a ustedes. Se lo confío con mi corazón, ese es el secreto que yo tengo para pasar esta deuda. Siendo poeta, ok. Entonces, ya sabemos que efectivamente la actividad es venta de automóviles, porque lo decía creo que en el encabezado más abajo. Compra y venta. Ahora, otra cosa. ¿Cómo registramos nosotros compras y ventas en esta entidad? ¿Ustedes han visto el sistema de inventario? No les han dicho nada de eso. El ejercicio no dice nada en ningún momento algo de inventario. Ok. ¿Por qué les pregunto eso? Ustedes como entidad tienen un inventario si venden bienes. Si venden servicios no es el caso. Gracias. ¿Qué significa eso con respecto al inventario? Que ustedes no lo van a manejar. O sea, tienen dos métodos para manejarlo. Y eso depende de lo que decían el pie. ¿Te refieres a si es continuo o si es periódico? Sí. Ah, sí, estamos trabajando con el periódico. Bueno, periódico es igual a permanente, no mentira. Periódico es igual. El periódico no afecta al inventario. Exacto. Lo que quiero decir es que tiene otro nombre. Continuo. El continuo permanente. Así. Continuo perpetuo, creo que es perpetuo, continuo perpetuo. Que sepan que tienen dos nombres. Yo siempre me guío si es periódico o... ¿Cómo? O continuo. Siempre me guío si periódico o continuo. Porque si es continuo, tú vas registrando costos a medida que vas haciendo. Si es periódico, lo haces solo al final del ejercicio. ¿Sí? Como nos dice, era periódico, ¿cierto? Sí. Si es periódico, vamos a trabajar con costos solo al final del ejercicio. Eso significa que cada vez que hagamos una venta, no reconocemos costo de venta. O sea, cada vez que hacemos una venta no la reflejamos en costo. No es no reflejamos el costo. Reflejamos la venta, pero no reflejamos el costo que les damos. Si se acuerdan la ecuación que estaba por acá de utilidad, utilidad es igual a ingreso menos costo menos gasto. Enfocándonos en ingreso menos costo, si ustedes hacen una venta, ustedes registran ingreso y costo. Pero por el sistema de inventario, nada más registran ingreso. Bueno, cámara. Sí, cámara. Sí, aquí estamos. Lléguese. Es decir, que, por ejemplo, acá dice, se compran vehículos para la venta. Eso no lo tengo que reflejar en No, claro que sí, tranquilo. No, en costo no. Pero si estoy sacando